Nuestros saludos y afectos. Por acá con ustedes, Luis Peñalver Bermúdez. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, Samuel Robinson, y a sus autoridades por la extraordinaria oportunidad de presentar algunas ideas en el Congreso de Investigación e Innovación en la formación de los trabajadores de la educación. Y en esta perspectiva queremos trabajar sobre el pensamiento pedagógico latinoamericano de manera muy general, con un énfasis muy particular, muy especial, en nuestro primer maestro Simón Rodríguez. En lo que pudiéramos denominar la historia de la educación latinoamericana y en la historia de la educación nacional, la educación venezolana, se ha venido conformando un sistema de pensamiento que viene sintetizando en distintos momentos, en distintos tramos de los procesos, sintetiza formas de educar, concepciones de la educación y de las instituciones escolares, visión del magisterio y visión de la educación del magisterio, visión del estudiante y de la formación del estudiante, el papel que en la educación deben tener la sociedad y el Estado, los sistemas de valores que deben recorrer la educación, los diseños curriculares en todos los niveles y modalidades de la educación, la visión sobre textos escolares, entre otros aspectos importantísimos. Todos ellos aglutinan de cierta manera, sintetizan de cierta manera el sistema de pensamiento que a lo largo de la historia de la educación latinoamericana y venezolana se ha venido creando. Este conjunto que pudiéramos llamar, repetimos, de pensamiento pedagógico, aglutina influencias filosóficas, políticas, en algunos casos religiosas, pero también ideológicas que lo determinan y lo configuran en diversos momentos de la vida sociopolítica de la región y del país. Nosotros pudiéramos hacer comparaciones entre los distintos momentos, desde los momentos de nuestra población ancestral, el momento colonial, el momento republicano, hasta el momento reciente, y cada momento tiene sus influencias que lo determinan y tiene sus influencias en el ámbito de la educación. Ese conjunto que se ha venido construyendo hoy es el que tenemos presente en esta Venezuela del siglo XXI y es el que tenemos en Venezuela en pleno desarrollo de una pandemia mundial que nos tiene en confinamiento. Pero parte de ese elemento vinculado con la historia de la educación, a nosotros como educadores, a nosotras como educadoras, también nos corresponde inquietarnos por nuestra propia historia de la educación. ¿Cuál ha sido entonces la historia de la educación de Venezuela? ¿Cuál ha sido la historia de la educación de América Latina? ¿Cuál ha sido la historia del magisterio latinoamericano? La historia del magisterio venezolano. Entonces, inquietarnos por nuestra historia de la educación es parte también de nuestra responsabilidad. Y pudiéramos asumirla en el conjunto de responsabilidades que nos corresponden, como lo hemos decidido en diferentes momentos de nuestra vida. Por eso esa historia de la educación hoy, en pleno siglo XXI, constituye una beta fundamental que puede estallar cognitivamente, filosóficamente, de una manera extraordinaria, sí, solo sí, nosotros nos encargamos de que estalle. De otra manera, no será posible. Un poco ya saben a quién le estoy poniendo o a quienes nos estamos poniendo tamaña responsabilidad. Y así nosotros pudiéramos entonces decidir y declarar el siglo XXI como el siglo de la educación y el siglo de las ideas pedagógicas.
Primera interrogante. ¿Pudiera ser el siglo XXI el siglo de la educación y el siglo de las ideas pedagógicas y del pensamiento pedagógico, aún en medio del desarrollo de esta pandemia mundial? Primer detalle. En Venezuela se han hecho esfuerzos extraordinarios para conocer el pensamiento pedagógico latinoamericano y venezolano en particular. Sería largo colocar los diferentes autores, pero tenemos una producción bastante importante. Ahora, de lo que se trata en este momento, y a propósito de la presencia de Simón Rodríguez en nuestro itinerario, es darle vitalidad de transformación al pensamiento pedagógico de este momento, a propósito de la pandemia y a propósito de la situación histórico-política en la que nos encontramos. En el caso del pensamiento pedagógico venezolano en general, y por supuesto del pensamiento pedagógico latinoamericano, nosotros pudiéramos señalar 5 de las primeras fuentes. No son las únicas, solo son las primeras que forman parte de la Constitución, conforman el pensamiento pedagógico venezolano. Ahí encontramos, por supuesto, a nuestro Simón Rodríguez, al que nos vamos a dedicar, a Miguel José Sanz, a Andrés Bello, al mismo Simón Bolívar y al poco conocido Amenodoro Urdaneta. También con una visión bien interesante que en otros momentos pudiéramos desarrollarlo a propósito de alguna solicitud y del que también ya tenemos alguna publicación realizada. Ahora, esas primeras propuestas no solo van en búsqueda de revitalizar el pensamiento de Simón Rodríguez o revitalizar el pensamiento pedagógico latinoamericano, sino de darle identidad a la educación de un pueblo para ir constituyendo nuestra propia identidad pedagógica, para contraponerla al pensamiento colonialista que nos ha invadido durante mucho tiempo y para desarrollar una educación por la libertad, una educación por la emancipación y una educación para la transformación social. ¿Qué tenemos entonces en nuestro caso particular de Simón Rodríguez? ¿Qué nos dicen las lecturas de Simón Rodríguez? ¿Qué nos dicen los acercamientos que podemos hacer en torno al maestro Simón Narciso Rodríguez? El consenso de los investigadores nos trae algunos elementos que por lo general exponen su visión general, su visión universal de la educación, el reconocimiento de los factores políticos y sociales en el desarrollo de la educación y la defensa de la educación popular. Esos 3 factores como elementos fundamentales y a Simón Rodríguez como auténtico maestro alentaba entonces la educación popular como un elemento fundamental, el amor a la libertad, el desarrollo de la responsabilidad, la búsqueda del bien común, el enfrentamiento con la separación entre los seres humanos por la vía de la raza, la lucha contra los dogmas religiosos y la oposición a los privilegios sociales y políticos de su tiempo, pero que nos pudieran servir para ver la oposición a los privilegios sociales y políticos de este tiempo. Tiene Simón Rodríguez también una fe innegable en la educación. Una fe innegable en la educación como ámbito para la transformación y el cambio de la sociedad y del ser humano. Tiene fe en la educación por la vinculación con la creación de la República y con lo que nosotros denominamos la inquebrantable credibilidad de Simón Rodríguez en la ciudadanía. Lo expone en términos bien claros cuando señala, por ejemplo, para tener república hay que comenzar por hacerlos republicanos, por formar pueblos, por crear una mentalidad. Vamos a formar ciudadanos de un país en el crecimiento. Vamos a convertirlos en la gente capaz
de realizar esa república en la escuela. Ese dato de construir la república en la escuela a partir de la denominación de la república escolar es vital para trabajar el elemento de la formación ciudadana, de la construcción de la república y de la credibilidad de la ciudadanía en el ejercicio de una mentalidad distinta y un cambio distinto. Toca entonces, con estos primeros elementos, interrogarnos en este Congreso, interrogarnos desde la Universidad Nacional Experimental del Magisterio. ¿Cómo forjamos en este siglo XXI? ¿Cómo forjamos en medio de esta pandemia una escuela del pensamiento rodriguiano? ¿Cómo formamos educadoras y educadores con una fe innegociable en el pueblo que permita realizar la república, que permita formar ciudadanos, que permita hacernos republicanos, que permita formar el pueblo? ¿Cuáles serían nuestras responsabilidades? No podemos seguir con el tema de cuáles serían las responsabilidades. No, creo que es momento también que nosotros nos hagamos ese ejercicio personal de preguntarnos cuáles serían nuestras responsabilidades, cuáles serían nuestras acciones en pro del pensamiento de Simón Rodríguez. Pudiéramos intentarlo desde este Congreso, pudiéramos intentarlo desde la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, pudiéramos intentarlo de nuestros distintos espacios de trabajo y de desarrollo académico, político, social en el que nos encontramos, para no solo creer que es un elemento que le corresponde a la universidad o a las autoridades del ministerio o a los directores y a las directoras, etcétera, etcétera, y como si el resto no, a todos nos corresponde. Y creo que ese es un elemento vital para remover una nueva visión de pensamiento de Simón Rodríguez. Entonces, ¿cómo pudiéramos intentar? Pudiéramos intentar esto, sí. ¿Cómo? Pudiéramos volver a la gente, volver a los estudiantes, volver al magisterio, volver a nuestro pueblo, pero de verdad. Pudiéramos propiciar otras condiciones de vivir, de solidaridad, de aceptación, de justicia, pero de verdad. Pudiéramos intentar fortalecer el poder popular, el poder de la ciudadanía, pero de verdad. Pudiéramos forjar la autonomía para quebrar el paternalismo, pero de verdad. Pudiéramos educar al pueblo, de hecho, pero de verdad. Pudiéramos enseñar a valernos por nosotros mismos y a los estudiantes a que se valgan por sí mismos, pero de verdad. Pudiéramos ser solidarios los unos a los otros, pero de verdad. Estos serían buenos síntomas para constituir y darle vida al pensamiento de Simón Rodríguez. ¿Qué le preocupa a nuestro maestro, Simón Rodríguez? A Simón Rodríguez le preocupa el sentido de la vida, le preocupa el ánimo de los niños, le preocupa la visión integral que pudiéramos tener en la educación, le preocupa la ciudadanía y la construcción de la república. Pudiéramos preguntarnos qué nos preocupa a nosotros en este instante. ¿Qué nos está deteniendo como preocupaciones en el ámbito de la educación? Propone para ello Simón Rodríguez que los niños deben recibir 4 especies de instrucción, palabra clave para la época. Dijéramos nosotros en este momento 4 especies de formación o de ámbitos de formación que son el componente social, el referente corporal, la noción de la técnica,
y la noción del ámbito científico. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en su informe sobre la instrucción pública que tituló Simón Rodríguez Reflexiones sobre los defectos que vician a las escuelas de primeras letras de Caracas y medios de lograr su reforma por un nuevo establecimiento, escrito en 1794, se pueden identificar algunas de las ideas pedagógicas de Simón Rodríguez. Los invito a que lo lean, porque ese, entre toda la obra de Rodríguez, también es vital, pero ese es un elemento bien importante. Con el resumen de las ideas que nosotros pudiéramos tener de ese informe, que presentan el estado de la educación en un tiempo tan lejano de la época colonial venezolana, hay buena parte de ellas que tiene una actualidad realmente esencial en este momento. Sería como leer a Rodríguez en un informe del 1794 en pleno siglo XXI para ver qué le dice Rodríguez a la educación, pero también qué nos dice a nosotros, qué le dice a la Universidad Experimental del Magisterio, qué le dice al pueblo, qué le dice a la nación, qué le dice Rodríguez a los venezolanos, a las venezolanas. Y esas preocupaciones que pudiéramos tener hoy, pues realmente preocupaciones de Rodríguez que pudieran ser las mismas preocupaciones de hoy, casi nada. Para cerrar, mis respetables colegas, hoy planteamos un tema fundamental referido al significado de ser pedagogo en este tiempo, que no es equivalente, por cierto, a ser profesional de la docencia. Repito, ser pedagogo en estos tiempos, ser pedagogo en este momento no equivale a ser profesional de la docencia. Segundo, avanzar en una manera revolucionaria de ser pedagogo desde Rodríguez y con Rodríguez es posible que mueva dos acontecimientos. El primero, a gestionar un movimiento para promover el pensamiento pedagógico distinto desde Simón Rodríguez. Primero. El segundo, que el acto de revisitar el pensamiento de Simón Rodríguez implica pensarlo, concebirlo, escribirlo, hacerlo, pero lo más importante, vivirlo. Tercero, y para terminar, nuestra tarea pudiera ser, en la búsqueda de un nuevo y revolucionario pensamiento pedagógico, descubrir y combatir hasta el cansancio a los principales enemigos de este proyecto histórico, político y pedagógico. Muchísimas gracias.